Levíticos 14:43. Bien, vamos a dar lectura hasta el versículo 45. 3 versículos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue cubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa. Oiga, qué sentencia. Sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Oiga, a mí me pone a pensar seriamente esta sentencia de parte de Dios, Qué trágica sentencia, hermanos. Lo que Dios nos está enseñando a manera de figura. Siéntese, por favor, póngase cómodo. Ya oramos. Voy a empezar a explicar a partir del versículo 43. 43. Amén. Y voy a titular la reflexión de esta tarde: una casa llena de inmundicia. Porque eso es lo que está revelando la Biblia. Una casa llena de inmundicia. Triste y trágico que una casa se llene de inmundicia, y por llenarse de inmundicia Dios haya ordenado que la destruyan por completo. Y a mí me preocupa esta situación, porque Dios está usando la casa como una figura de la vida espiritual de la iglesia. Por ello es importante que sigamos meditando sobre la trágica realidad de aquellas casas que se contaminaban por completo de lepra. Dios, en su sabiduría, usa cosas materiales como una casa, también usa circunstancias terrenales como la enfermedad de lepra para enseñarnos realidades espirituales sobre la vida de la iglesia. Y a manera de figura, esa casa que se contaminaba de lepra, esa casa que se menciona en el texto y en el contexto, esa casa representa espiritualmente, repita conmigo, la iglesia como casa de Dios. Es Dios mostrándonos por medio de la casa, hermanos, el peligro que acecha a la iglesia, su propia casa. Por eso es importante que con mucho discernimiento y mucha sabiduría espiritual podamos entender lo que Dios nos está enseñando en este versículo. También la lepra que se menciona ahí como plaga representa la inmundicia del pecado. La lepra representa ese peligro, hermanos, que acecha continuamente a la iglesia como casa de Dios. Por ello nosotros, que somos la casa de Dios espiritualmente, tenemos que tener mucho cuidado de no contaminarnos de plaga, de inmundicia, no darle lugar al pecado en nuestra vida, porque si alguno de nosotros se contamina de maldad, hermanos, espiritualmente, es como que aquella casa que se contaminaba de lepra, hermanos, en las paredes, en las piedras, porque también se mencionan las piedras. Amén. Entonces, versículo 43, que voy a dar lectura una vez más, dice: y si la plaga volviere a brotar en aquella casa.
O sea que previamente ya había habido lepra en esa casa. Estamos hablando de un segundo rebrote. Si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, después que fue recubierta, entonces aquí, en este versículo, hermanos, se revela el peligro de que la inmundicia vuelva a entrar de nuevo a la casa. Mire qué trágico esta situación. Dios estaba diciendo, nos está señalando que previamente esa casa ya había tenido un brote de lepra. ¿Dónde? En las paredes, en las piedras. Y aquí se repite de nuevo. Aquí estamos hablando de un rebrote. Esta situación de volver a brotar de nuevo la lepra en la casa, habla espiritualmente de aquella situación cuando en alguna iglesia que previamente le dio lugar al pecado en su interior, en la vida de sus miembros, por descuido espiritual, por falta de consagración, por falta de santificación, aquella iglesia vuelve a contaminarse de nuevo con inmundicia. Eso es lo que Dios nos está señalando, de que tengamos mucho cuidado y que cuidemos la vida espiritual de la iglesia por medio de la consagración, por medio de la santificación, para que no vuelva a aparecer un rebrote de inmundicia en la congregación. Y esto se tiene que tomar muy en serio. Cuando en una iglesia empieza a contaminarse de pecado, hermanos, esa iglesia tiene que redoblar el esfuerzo de buscar la santidad, de promover la santidad, porque es peligroso cuando el pecado empieza a infiltrarse en la iglesia, porque el pecado es como una lepra que donde entra contamina todo. Y a mí me pone a pensar el ejemplo que Dios nos da de esta casa que ya se había contaminado, pero que vuelve a brotar en ella la lepra. Después que arrancaron las piedras que se contaminaron, después de haber raspado la pared de la casa, después de ser recubierta de nuevo, vuelve a presentarse otro problema de lepra. Y esto nos está hablando de la trágica realidad de la vida de la iglesia como casa de Dios. Hay iglesias que se contaminan tanto, pero de tanto pecado, que a veces es difícil erradicar esa maldad entre sus miembros. Porque así como la lepra, la inmundicia cuando entra va llenando de maldad a la iglesia como una plaga que la va a contaminar por completo. Por eso no podemos parar con los ayunos, no podemos parar con la Santa Cena cada mes, no podemos parar con las oraciones. Lo seguiremos promoviendo, seguiremos tomando la Santa Cena cada mes, hermanos, porque eso nos ayudará a mantenernos limpios, consagrados en santificación, y le cerraremos puerta, hermanos, y que no haya lugar a la inmundicia en nosotros como iglesia. Tenemos que conservar la santidad, tenemos que mantenernos limpios, porque el pecado está acechando como una plaga para destruir la iglesia como casa de Dios. Es muy peligroso cuando la inmundicia entra a la iglesia, hermanos. Usted debe de tener conciencia de ello. Muy peligroso cuando la inmundicia entra a la iglesia. ¿Y cómo puede entrar la inmundicia a una iglesia? Pecados de adulterio, pecados de fornicación, pecados de vicio, un montón de acciones pecaminosas que a veces se van infiltrando y por último terminan corrompiendo la iglesia. Porque así como la plaga, así es el pecado, que va a corromper la vida interior de la casa de Dios.
Muchas iglesias que le dan lugar al pecado en la vida de sus miembros, tristemente terminan corrompiéndose por completo. Y aunque siguen existiendo materialmente, espiritualmente ya no viven para Dios. ¿Se acuerda que Dios reprendió a una iglesia y le dijo: tienes nombre de que vives, pero estás muerto? ¿Por qué a esa iglesia de Apocalipsis Dios le reprendió de esa manera? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Porque la iglesia se había llenado de inmundicia. La iglesia se había llenado de pecado. Y en la realidad así hay muchos templos, muchas congregaciones, hermanos, que existen materialmente, porque tienen un templo muy grande, tienen un templo muy bonito, tienen un inmueble muy refinado. Existen materialmente, existen de manera religiosa, porque tienen programas, tienen actividades, pero ya no tienen vida delante de Dios. Existen, pero no viven. ¿Por qué? Porque el pecado siembra muerte. El pecado trae muerte. Amén. Y cuando entra en la iglesia, el pecado va a destruir la vida de Dios en la congregación. Por eso este versículo 43 describe la situación de una casa que se contaminó de lepra y que fue curada, sanada, pero por descuido se volvió a contaminar de nuevo. Y esto refleja exactamente la realidad de aquellas iglesias que le dan lugar al pecado, y que Dios en su misericordia les da oportunidad de arrepentimiento y son curadas espiritualmente, son restauradas a la santidad de Dios, pero se descuidan, dejan la oración, dejan el ayuno, dejan la consagración por medio de la Santa Cena y vuelven a contaminarse de maldad de nuevo, vuelven a llenarse de maldad y al final terminan totalmente corrompidas, apartadas de la santidad, torciendo la doctrina, apartándose del verdadero evangelio, y se vuelven iglesias completamente mundanas, paganas, llenas de toda clase de inmundicia. Y quizá uno se pregunte, pero ¿será cierto que una iglesia pueda llegar hasta esa condición? Sí las hay. Sí las hay, hermanos. Lamentablemente sí las hay. Uno se sorprende de todo lo que se ventila por el internet, los videos, toda la porquería, hermanos, que se ventila por el internet, hermanos, de cosas fuertes, pecaminosas que suceden dentro de las congregaciones. Pastores con amantes y predicando. Cantantes homosexuales viviendo en inmoralidad sexual dentro de las congregaciones con los propios jóvenes de las congregaciones. Cosas completamente inmundas. Esa es la realidad de las iglesias de ahora. Iglesias que le han dado lugar al pecado, a la maldad. Se vuelven a contaminar de nuevo, como esta casa que previamente se había contaminado, y como una manera de frenar la inmundicia de la lepra, arrancaron esas piedras contaminadas, rasparon la pared que se había llenado de plaga y fue recubierta. La expresión recubierta me habla de que se le dio la oportunidad a esa casa de que se sanara, de que se restaurara, pero se contaminó de nuevo. Y eso me habla de la trágica realidad de muchas congregaciones que caen en pecado. Dios en su misericordia les perdona, les restaura, pero con el tiempo vuelven a caer otra vez en esa misma o peor grado de maldad. Cuando hay pecado en la iglesia, hermanos, se corre el peligro de que se contamine por completo, y esto es muy peligroso. Lo más sabio
que podemos hacer para conservar nuestra identidad como verdadera casa de Dios es no contaminarnos, no darle lugar a la inmundicia en la vida interior de nosotros como iglesia. Vamos a continuar con la explicación del 44, versículo 44. Entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, eso me habla de una degradación espiritual en la iglesia. Eso me habla de una corrupción muy severa dentro de la iglesia como casa de Dios. Que la plaga, que la lepra se extienda como plaga llenando la casa, me habla de una falta de temor y falta de santidad en la iglesia como casa de Dios. Mire lo peligroso. A manera de figura, Dios comparando la inmundicia como la enfermedad de lepra. Se puede extender en toda la casa. El texto sigue diciendo, es lepra maligna en la casa, y por esa lepra que se extendió en toda la casa, entiéndase espiritualmente como iglesia, esa iglesia se convierte delante de Dios en una casa inmunda, en una iglesia inmunda. Dios nos libre. Ahora entiende, hermanos, el por qué estamos ahí, hermanos. La semana de ayuno, hermanos, la Santa Cena, hermanos, estamos ahí porque hay un peligro que nos acecha, hermanos: la inmundicia. Versículo 44, Dios nos está mostrando, ocupando la figura de la casa material, para mostrarnos la trágica consecuencia de lo que produce la inmundicia como plaga dentro de una iglesia. La iglesia que se contamina por completo de maldad termina como una casa inmunda delante de Dios, hermano. Y esto es lo más grave: que un lugar donde se supone que debe de haber santidad, donde se supone que venimos a aprender a vivir en la santidad de Dios por medio de la palabra, termine convertido en un lugar inmundo a los ojos de Dios. Qué trágico, ¿verdad? Eso es lo peligroso, que el pecado como lepra espiritual se va extendiendo. Y cuando eso sucede, hermanos, espiritualmente la iglesia se destruye. Por ello, escuche lo que voy a decir. Tenemos iglesias, conocemos iglesias que en el pasado, al principio, tenían abundancia de vida. Iglesias que comenzaron muy llenas de vida, avivadas completamente. Iglesias donde en cada culto se sentía la presencia de Dios y estaba la vida de Dios ahí en esa iglesia. Iglesias que comenzaron con un tremendo avivamiento y con grande crecimiento, pero de repente esas congregaciones que estaban avivadas y que iban creciendo dejan de crecer y empiezan a morir espiritualmente. ¿Por qué? Porque la maldad entró y les empezó a quitar la vida de Dios. La maldad entró como una lepra y se extendió sobre toda la iglesia y les quitó la salud espiritual. Iglesias que en lugar de ir creciendo cada año, se van convirtiendo en misiones. Y no porque abran iglesias nuevas, sino porque se van haciendo chiquititas. ¿Qué es lo que pasa? La inmundicia. Y así como la lepra corrompe y debilita el cuerpo físicamente de una persona,
así también la maldad mata la vida espiritual de la iglesia. Pasemos al 45, y esto es lo más trágico de esta situación. Esa casa que se corrompió, que se llenó de maldad, entiéndase espiritualmente como la iglesia, perdieron la santidad, perdieron el temor a Dios, perdieron la consagración, y la maldad entró y contaminó a todos. Mire la sentencia de parte de Dios. Dios ordenó. En el contexto está hablando de la casa en la cual se extendía la plaga de lepra. Esa casa en la cual se extendía la plaga, la sentencia era de parte de Dios. Derribará por tanto tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa. Yo meditaba en esa expresión, toda la mezcla de la casa. Hay tres cosas que debemos de discernir ahí. La casa estaba compuesta de piedras. Ustedes ya saben quiénes son las piedras. ¿A quiénes representan las piedras? Los creyentes. Porque somos como piedras vivas, edificados como casa espiritual. Así lo dice Primera de Pedro. Los maderos, que eran las vigas que sostenían la estructura interna de la casa. Los maderos. Y toda la mezcla de la casa. Y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Eso es lo más tremendo, hermanos. Que la sentencia de Dios para esas iglesias que se corrompen, que se contaminan, esa sentencia, hermanos, es que Dios permitirá que esas iglesias sean destruidas. Y esto pareciera una contradicción, porque por un lado Dios dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero está hablando de la iglesia que es edificada por la revelación y la santidad de la palabra. Pero aquellas iglesias que dejan de ser edificadas por la revelación y por la santidad de la palabra, y que son edificadas por las cosas del mundo, por las costumbres del mundo, por las tradiciones del mundo, por los sistemas del mundo, por la filosofía del mundo, por el liderazgo del mundo, esas iglesias que son edificadas a la manera del mundo corren el peligro de que sean destruidas espiritualmente. ¿Podrá ser destruida una iglesia espiritualmente? ¿Podrá dejar de existir delante de Dios una iglesia aún siguiendo materialmente, existiendo religiosamente? ¿Podrá dejar de existir delante de Dios? Sí, ahí tenemos a la iglesia católica. Iglesia católica, pero no es iglesia de Dios, no tiene vida de Dios. Y así como la iglesia católica, hay muchas iglesias cristianas. Amén. Porque se contaminaron, sus piedras se llenaron de inmundicia, sus creyentes se llenaron de inmundicia, sus maderos, hermanos, los que sostienen, los que le dan fuerza a la estructura de la casa, está hablando de liderazgo, también se contaminaron. Y hubo una mezcla de todo en esa casa. Mire que para mí, hermanos, es muy profundo entender cuando dice toda la mezcla de la casa. Una mezcolanza, hermanos, hubo un revoltijo de todo en esa casa. Se contaminó, perdió la esencia de su naturaleza. Toda la mezcla de esa casa se volvió una capirotada. ¿Y cuántas iglesias cristianas han caído en ese error, hermanos?
Tienen un revoltijo de todo, hermanos. Adoran esto, celebran aquello, prueben esto. Ahí se van siguiendo el calendario católico de los santos. Llega la Navidad, celebran la Navidad. Viene después los Reyes Magos y están celebrando los Reyes Magos. Viene el día de San Valentín y van mezclando tradiciones paganas, costumbres, al grado que ya se han metido hasta celebrar con el Halloween. Hacen una mezcla de la doctrina, de la palabra, costumbres, tradiciones, una mezcla. Y en esa mezcla de la verdad con el error, hermanos, se van llenando de inmundicia. Y por último, hermanos, caen en el error, caen en la herejía y pierden su identidad como casa de Dios. 2 ejemplos para terminar de cómo una iglesia puede perder la vida de Dios y puede destruirse por completo. El primer ejemplo es el templo judío. El templo judío, que en el tiempo de Jesús era la casa de Dios en la tierra. ¿Y qué pasó con el templo judío en el tiempo de Jesús? Se llenó de inmundicia, hermanos. Animales, ovejas y toda clase de animales, hermanos, mercadeo dentro de la casa de Dios. Usted conoce la historia cuando dice que el Señor entró, que fue a adorar y encontró, hermanos, los cambistas, casas de cambio, monedas, un montón de animales dentro del santuario. Y dice que se enojó y azotó a los que estaban en ese lugar haciendo mercadería. Y el Señor salió indignado de ese lugar, indignado. Y salió para nunca más regresar al templo judío. ¿Se escuchó? Salió para nunca más regresar al templo judío. En el trayecto se acercan los discípulos y lo quieren persuadir y le dicen: Señor, maestro, mira los jardines, mira los edificios. Se estaban refiriendo a la hermosura, a la estructura, al complejo del santuario judío. Y el Señor da una sentencia, hermanos. ¿Cuál fue la sentencia que el Señor Jesús le dio al templo judío? Porque se había corrompido de maldad. ¿Cuál fue la sentencia? Esta misma sentencia: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Y qué pasó con el templo judío? En el año 70 entraron los romanos. El general Tito entró con las legiones romanas, hermanos, y destruyó por completo lo que en su tiempo fue la casa de Dios en la tierra. Otro ejemplo, las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Qué pasó con esas iglesias de Apocalipsis? Solamente una sobrevivió. Solamente una sobrevivió. La iglesia de Filadelfia. De las 7 iglesias, solamente la iglesia de Filadelfia sobrevivió. De ahí en fuera, las otras 6 fueron completamente destruidas. Hoy, en esos lugares donde estuvo la iglesia de Éfeso, donde estuvo la iglesia de Pérgamo, donde estuvo la iglesia de Tiatira, donde estuvo la iglesia de Esmirna, donde estuvo la iglesia Laodicea, ¿cuál otra? Donde estuvo la iglesia de Sardis. Hoy, hermanos, todos esos lugares están en ruinas.
Ni ciudades, ni pueblos hay en esos lugares. Todo se perdió. Porque si la iglesia pierde su identidad, hermanos, en una ciudad, en un lugar, la iglesia que tiene la vida de Dios es la luz, es la vida de ese lugar. Pero si la iglesia pierde su esencia, si la iglesia que se compara como sal, si la sal pierde su esencia, hermanos, provoca que no solamente la iglesia sea destruida, sino que al futuro el lugar donde estuvo esa iglesia corre peligro también que quede destruido el sitio. Y eso fue lo que pasó con las iglesias que se corrompieron en Apocalipsis. No solamente las iglesias desaparecieron hasta las ciudades donde estaban esas iglesias. Yo he leído la historia de esas iglesias y la única iglesia que sobrevivió fue la iglesia Filadelfia. Y ahí, en ese lugar donde estaba la iglesia Filadelfia, hermanos, todavía existe una pequeña provincia, y bendito sea Dios, porque todavía hay cristianos en ese lugar donde hace casi 2000 años estuvo plantada la iglesia Filadelfia, cristianos fieles que no se contaminaron, hermanos, y que sembraron la semilla, y hasta el día de hoy permanece evangelio y cristianismo en ese lugar donde estuvo la iglesia Filadelfia. En las demás iglesias todas fueron destruidas y no existe ni ciudades ni población, solamente lugares desérticos en ruinas. ¿Por qué? Porque la iglesia que tenía que mantener la vida se contaminó y por ello fueron destruidos. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que tenemos que cuidarnos, porque hay una sentencia. Si le damos lugar al pecado, mire, Dios va a permitir que perdamos nuestro candelero. Esa es otra advertencia. ¿Se acuerdan de las advertencias de la iglesia de Apocalipsis? Vendré a ti, quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Esto es lo que Dios nos está mostrando, hermanos, por medio de la figura de la casa que se llenaba de lepra. Ponte en pie, por favor.